Vamos a continuar en esta oportunidad ahora con el inicio de esta clase número 22 de la Escuela de Orientación y Consejería Bíblica. Y de este modo también damos continuidad a la próxima característica, como es la de aprender. Estuvimos estudiando acerca de procesar. Ahora comenzamos desde ahora con esta característica de aprender, que es tan importante. El consejero y orientador bíblico debe aprender a procesar sus propios problemas y de esta forma poder ayudar a otros, pero también debe aprender. Los consejeros bíblicos no tienen necesariamente entrenamiento formal. Muchos que imparten consuelo desde las congregaciones se han ido formando allí mismo a través de estas clases y otras también que les han ayudado, y sobre todo el poder asimilar en la lectura bíblica, en los estudios bíblicos, y se han ido preparando así a través de sus propios conflictos también y de la intervención del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la pretensión a través de esta escuela de dar un conocimiento y un aprendizaje sistemático, de manera pues que usted pueda prepararse. Pero no necesariamente todos tienen un entrenamiento formal, como ya lo dijimos, pero tienen deseos de aprender. Qué importante, ¿no? Esta característica de un consejero, de un orientador, el deseo de aprender, especialmente a través de sus experiencias en la vida. Dios nos da todas esas experiencias y nos permite que pasamos por cada una de ellas con un propósito definido, importante. Esas experiencias nos sirven para mucho, sí, para que formemos nuestro carácter y para que a través de la palabra de Dios y de la ayuda del Espíritu de Cristo nos formemos también, aprendamos, procesamos y podamos también de esta manera instruirnos para toda buena obra. Y esta es una obra importantísima, un oficio al cual Dios nos ha dado, como es el de brindar consuelo a todo el que lo necesite. Y para ello nos formamos a través de nuestros propios conflictos, del proceso de nuestros propios conflictos y también aprendiendo. Recuerde, ese llamado que Dios le ha dado requiere que usted esté dispuesto, que esté dispuesta también, querida amiga, hermana, en aprender. El enfoque de la Gran Comisión no es solamente evangelizar. Ese no es el único enfoque que hay, ¿no? Sino también discipular a creyentes con un gran deseo de aprender. Todo discípulo es un alumno del Señor Jesucristo y es un alumno de cada uno de sus maestros que Dios ha designado para eso. Y el enfoque no es solamente que prediquemos por predicar solamente, no, sino que esa semilla del evangelio caiga en buena tierra y sea procesada y entonces el discípulo pueda aprender. Ese es el discipulado, enseñar, aprender, formar a otros también para que lleguen a la estatura del Señor. De modo que todo aquel que aprende y desea crecer debe ser un buen discípulo también. Discipular creyentes es un gran deseo de aprender. La conversión es algo garantizado, totalmente garantizado. La gente se convierte realmente porque aprende, porque escucha, porque hace caso, porque es disciplinado con su vida. La Gran Comisión está dirigida al proceso de limpiar los peces y esto se logra discipulando, enseñando con mucha eficacia. No solamente de pescar, o sea, evangelizar. Uno sale
a repartir la semilla, y no importa dónde caiga, uno comienza a predicar, a evangelizar, pero también una vez que las personas se acercan interesados en ese evangelio de salvación, también es importante que nos aboquemos a la tarea de discipular y de enseñar, de formar personas. En el evangelio del apóstol Mateo, capítulo 28, del versículo 19 al 20, nos dice así: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Se dan cuenta? Una cosa es ir por el mundo, donde quiera que usted se encuentre, alrededor de su casa, en los confines, ¿verdad?, donde usted vive, y salga a hacer discípulos a todas las naciones, a evangelizar, a lanzar la semilla en los corazones de las personas. Luego vendrá el compromiso de cada quien de identificarse con el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la palabra. Y luego enseñándoles que guarden todas estas cosas que os hemos mandado. ¿Cómo se las enseñamos? Discipulándolos, aprendiendo. Cada quien debe entender que debe aprender de este evangelio, ya con detalles, con compromiso. Bueno, y es más agradable, por supuesto, atrapar pescados, digamos que en un río o en el mar, atrapar esos pescados, o salir a evangelizar y simplemente hablar la palabra, hablarla, ¿ok? Que todos tenemos ese llamado, y algunos lo hacen con más eficacia que otros, ¿verdad? En cambio, que limpiar los pescados, tomarlos, quitarle las escamas, escalarlos, limpiarlos por dentro, esto es un poco más difícil y a lo mejor un poco más desagradable para algunos. Sin embargo, el Espíritu de Cristo que está en nosotros nos ayuda, y esto significa que tomamos a los creyentes, a aquellos que han manifestado creer en este evangelio, y los discipulamos. Tenemos que saber discipular, aprender a discipular y enseñar a otros, formarlos. No solamente pescarlos, sino también formarlos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que Él los haría pescadores de hombres, que iban a aprender ahora a pescar hombres. Y esto está en el Evangelio de Mateo, el apóstol Mateo, capítulo 4, 19, y en Marcos, capítulo 1, 17. Y muchos de los discípulos de Jesús ya eran pescadores de oficio, que pescaban, se dedicaban a pescar en el mar de Galilea, sobre todo, y en los ríos. Sabían pescar, sabían ganarse la vida pescando. Y esto lo encontramos en Marcos 1, 16 al 20, como eran Simón Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ellos eran pescadores de oficio. Inclusive, un libro del Nuevo Testamento fue dedicado especialmente a este propósito de evangelizar, que es el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31.